Cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer se define como un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. Un proceso que se denomina metastasis. Las metastasis son la principal causa de muerte por cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es causado por anormalidades en el material genético de las células. Esas anormalidades pueden ser provocadas por agentes carcinógenos, como la radiación ionizante, ultravioleta, etc., de productos químicos procedentes de la industria, del humo del tabaco y de la contaminación en general, o de agentes infecciosos. El consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los principales factores de riesgo de cáncer en el mundo, y lo son también de otras enfermedades no transmisibles. Algunas infecciones crónicas, particularmente frecuentes en los países de ingresos medios y bajos, son también factores de riesgo de contraer un cáncer. El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad. La acumulación general de factores de riesgo se combina con la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con esta edad. Epidemiología. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos. Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones. Casi una de cada 6 defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los 5 principales factores de riesgo conductuales y dietéticos, como lo son el índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer. Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o por papiloma, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos. La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%. El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1.16 billones de dólares. México, el Instituto de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que en el 2012 la principal causa de mortandad entre hombres y mujeres menores de 20 años fue por cáncer de órganos. En 2013, del total de defunciones por tumores malignos en población menor de 20 años, 55.4% fueron hombres y 42.6% fueron mujeres. Con cifras de 2012, el cáncer de mama es la principal causa de egreso hospitalario entre las mujeres de 20 años y más, que equivale al 30.8%. De acuerdo con Cruzado, la intervención psicológica se fundamenta en una adecuada evaluación del paciente, que permita delimitar los problemas del paciente, los objetivos de nuestra intervención y cuáles son los factores causales del problema,
para a partir de ahí formular el caso, definir los objetivos y el plan de tratamiento que se precisa en cada caso, así como valorar la eficacia de la intervención. En la relación con el cuidador principal es de suma importancia el apoyo familiar y social de tipo emocional e instrumental del que dispone. En vulnerabilidad psicológica y salud mental debemos tomar en cuenta la capacidad para identificar, expresar y compartir las propias emociones, resiliencia, capacidad de afrontar el estrés, ideación e intentos suicidas. Y en acontecimientos estresantes podemos mencionar los duelos, accidentes, divorcio, jubilación, etc. En la relación con el cuidador principal es de suma importancia el apoyo familiar y social del tipo emocional e instrumental del que dispone. En la vulnerabilidad psicológica y salud mental debemos tomar en cuenta la capacidad para identificar, expresar y compartir las propias emociones, resiliencia, capacidad de afrontar el estrés, ideación e intentos suicidas. Y dentro de los acontecimientos estresantes recientes tenemos los duelos, accidentes, divorcio, jubilación, entre otros. En las estrategias de afrontamiento existen 3 diferentes. La primera, activo-evitativo, la segunda, centrado en el problema y la tercera, centrado en la emoción. Dentro de los problemas de adaptación tenemos los problemas relativos a la enfermedad, problemas relativos a síntomas físicos y problemas psicológicos y sociales. Y en las necesidades espirituales engloba los pensamientos y conductas que expresan una necesidad de conexión a algo superior o a uno mismo. Existen 3 tipos de evaluación. La evaluación ambiental es un determinante de la calidad de vida y evalúa las condiciones de las habitaciones, adecuación de la distribución y equipos médicos en la habitación. La segunda es la evaluación de calidad de vida. Es necesaria para valorar la eficacia de los tratamientos y la toma de decisiones acerca de los tratamientos más idóneos para cada paciente. La evaluación se debe llevar a cabo a través de los instrumentos válidos y fiables y podemos mencionar algunas. Por sus siglas en inglés, la EORC, European Organization for Research and Therapy of Cancer, consta de 30 ítems y evalúa 5 áreas funcionales con las siguientes subescalas: funcionamiento físico, rol emocional, social y cognitivo, 3 subescalas sintomáticas, astenia, dolor y náuseas, e ítems de los síntomas: diarrea, pérdida de apetito, insomnio, impacto económico, tratamiento, así como una subescala de calidad de vida global. La FACT, Functional Assessment of Cancer Therapy, consta de 27 ítems que mide 4 dominios: bienestar físico, bienestar social y familiar, bienestar emocional y bienestar funcional. Y la tercera es la evaluación de los síntomas de ansiedad y depresión. La HATS, Hospital Scale of Anxiety and Depression, consta de 2 escalas de 7 ítems intercalados. Cada reactivo tiene 4 posibles respuestas que puntúan de 0 a 3 para un total de 0 a 21. Y la BDI, Beck Depression Inventory, es autoaplicable y consta de 21 ítems, con 4 opciones de respuesta que describen el espectro de severidad de la categoría sintomática y conductual. Las intervenciones psicológicas que se realizan a lo largo de la enfermedad oncológica son múltiples y su objetivo fundamental es que el paciente mantenga una buena calidad de vida a lo largo de todo el proceso. La intervención sobre los factores psicosociales puede darse en distintos contextos, según el momento de la enfermedad y las necesidades del paciente. El tratamiento psicológico siempre implica una relación interpersonal entre el terapeuta y el paciente. A continuación, algunas de las técnicas que nos han sido de más utilidad para la práctica clínica. Terapia psicológica adyuvante. Fue desarrollada por Murray y Greer en 1989 como un modelo integral cognitivo-conductual basado en la terapia para la depresión de Beck. La terapia se lleva a cabo en 6 a 12 sesiones de 1 hora de duración. Los objetivos de la terapia son reducir la ansiedad, depresión y otros síntomas psicológicos, mejorar el ajuste mental al cáncer favoreciendo un espíritu de lucha positivo, promover un sentido de control personal y participación activa en los tratamientos, desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para tratar los problemas de la enfermedad,
mejorar la comunicación entre el enfermo y la familia, fomentar la expresión abierta de sentimientos negativos, sobre todo la ira. El counseling, según Barreto, es un proceso interactivo que promueve la motivación al cambio desde el respeto a uno mismo y a los demás. Entre los componentes claves de este proceso destacan actitud de responsabilidad, proporcionar información, expresión y discusión de sentimientos, mantener o restablecer apoyo social, manejo de las preocupaciones y problemas que pueden surgir a lo largo del proceso, búsqueda de alternativas para afrontar los problemas con el máximo de eficacia y con el menor coste emocional posible. Terapia psicodinámica. Se trata de instrumentar una terapia de apoyo y expresión que facilita el compromiso con el paciente para trabajar por su cuidado y calidad de vida. Los objetivos en el tratamiento con pacientes oncológicos podemos resumirlos en prevenir y reducir la intensidad de la ansiedad para hacerla más operativa y manejable, ayudar al paciente a convivir con la enfermedad, favorecer el proceso de adaptación a la misma y a los avatares de su nueva realidad, maximizar en lo posible la autonomía del paciente, reforzar sus mecanismos de defensa más adaptativos y apuntalar su autoestima. Respecto al encuadre, se trabaja con un formato cara a cara. La frecuencia de las sesiones es flexible según la situación del paciente. Existen aspectos y momentos de la intervención psicológica en personas con cáncer: demanda, encuadre, modelo de la entrevista, lugar de la entrevista, personalidad tipo C, atribuciones de por qué han enfermado, así como aspectos relevantes de la intervención. Paciente: los sentidos de la enfermedad, el síndrome de Damocles, imagen corporal, otras vivencias de la enfermedad, sueños, indicaciones a la psicoterapia de grupo, así como vivencias transferenciales. Terapeuta: tipos de intervención, contacto con los familiares, contacto con el psiquiatra, papel activo del terapeuta y sentimientos contraferenciales. Generalmente el final del tratamiento llega por remisión de la sintomatología psíquica como consecuencia de un aceptable manejo de la enfermedad, siempre intentando el acuerdo paciente-terapeuta. La prevalencia de los trastornos psicopatológicos en los pacientes con cáncer varía dependiendo de la metodología empleada en los estudios y son más frecuentes en la población general. De acuerdo a la revisión de Hernández, los trastornos adaptativos se presentan entre el 32 y el 55% y en la población general varían entre el 5 y el 20%. Los trastornos del estado del ánimo oscilan entre el 2.25% hasta el 50% y su prevalencia anual en la población general española es del 4.4%. La ideación y o riesgo de suicidio varían entre el 1% y el 20%, según la gravedad y lo avanzado del cáncer, mientras el 1% en la población general española. Para los trastornos de ansiedad varían igualmente entre el 2% y el 44%. La prevalencia de síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional también es variada. Los síntomas depresivos entre 2 a 25%. Los síntomas de ansiedad de 2 a un 44%, el malestar emocional varía entre el 15 al 63%. En su estudio de la prevalencia de los trastornos psicopatológicos y síntomas de ansiedad, depresión y malestar emocional de los pacientes que reciben radioterapia, observaron que el 50% de los pacientes que acuden a radioterapia tienen algún trastorno mental, siendo un 3.4% trastornos depresivos, un 10.3% ansiedad y un 5.7% otros trastornos. Los más prevalentes son los trastornos adaptativos, 13.9%, y otros trastornos que no precisaban tratamiento psicológico pero sí orientación o consejo, 17.3%. Menciona también que 1 de cada 4 pacientes tienen algún trastorno psicopatológico al inicio del tratamiento y que en un grupo importante empeoran clínicamente a lo largo del tratamiento médico. Además, refiere que los síntomas mejoran significativamente a lo largo de la radioterapia, pero al final del estudio todavía un 22% de los pacientes muestran síntomas clínicos de ansiedad, depresión o malestar emocional. Concluye que los pacientes con cáncer presentan altos porcentajes de trastornos psicopatológicos y de malestar emocional más prevalentes que en la población general y contrastan con la resistencia psicológica específica que se ofrece actualmente, diciendo que es precaria, por lo que muchos pacientes que podrían necesitar ayuda o tratamiento psicológico específico no la reciben, probablemente ni siquiera son detectados, y que una mejor detección de estos problemas es inseparable de una mayor presencia e integración del profesional psicológico en los equipos sanitarios que atienden al paciente oncológico.
Avances en la investigación. Uno de los más grandes avances en la investigación sobre el cáncer dentro de la psicología es la psicooncología, que esta se inició formalmente a mediados del 1970, cuando la barrera para revelar el diagnóstico se cayó y se hizo posible hablar con los pacientes respecto de este y de las implicaciones del cáncer para su vida. Luego comienza a abrirse un campo de investigación muy amplio en relación a las reacciones de los pacientes oncológicos. Estas investigaciones incluyen lo que es la adaptación a la enfermedad, a las intervenciones médicas que deben realizarse, las intervenciones psicológicas en la prevención y los procesos de adaptación de los enfermos al cáncer, la investigación de las variables inmunológicas y neuroendocrinas que median los procesos de aparición de las enfermedades, hasta los cuidados paliativos, los problemas psicofarmacológicos y los dilemas éticos. Finalmente, se definió la psicooncología, según Holland, como una subespecie de la oncología, que por una parte atiende las respuestas emocionales de los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, de sus familiares y del personal sanitario que les atiende, y que por otra parte se encarga del estudio de los factores psicológicos, conductuales y sociales que influyen en la morbilidad y mortalidad del cáncer. Como vemos, el enfoque psicooncológico fue uno de los más grandes avances que ha tenido la psicología respecto al cáncer, puesto que ven la enfermedad desde una perspectiva psicosocial y biopsicológica. Funciones del psicólogo en pacientes con cáncer. Las principales funciones del psicólogo en pacientes con cáncer son: proporcionar apoyo psicológico a los pacientes en todas las etapas de la enfermedad, ya sea el diagnóstico, el tratamiento, periodo libre de enfermedad, recaída y final de vida. Potenciar estrategias de afrontamiento que permitan ayudar a la adaptación a la enfermedad del paciente y su familia. Orientar al equipo en la conducción psicológica del paciente y del grupo familiar. Prevención burnout y autocuidado personal de salud. Desarrollar tareas de investigación relacionadas con la problemática del cáncer. Sugerir el momento adecuado para disponer asistencia espiritual o religiosa a los pacientes. Impulso y coordinación de actividades complementarias. Y por último, coordinación de voluntariado de apoyo en oncología formado por pacientes dados de alta y familiares que expresen el deseo en ayudar.